Va de nuevo la reforma educativa, inicia el periodo extraordinario de sesiones mañana en el Congreso y los coordinadores de Morena ya, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en máxima alerta después del parón. Usted recordará que sufrió al final del periodo normal de sesiones, periodo legislativo, por un solo voto se detuvo la reforma y esto difícilmente podría superarse. Desde luego, ya ni siquiera ahora tendría que irse hasta el próximo periodo, pero ya hay dictamen. ¿Qué pasa si hay modificaciones? ¿Cómo se va a procesar esto? ¿Hay los consensos suficientes para sacarla en mayoría calificada? De todo esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Si me acompaña, vamos a ver unos datos sobre el periodo extraordinario que empieza mañana y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. Tras el frenón de la reforma educativa en el Senado, el Congreso convocó un periodo extraordinario de sesiones a partir de este miércoles para tratar de sacar este tema y las leyes secundarias de la Guardia Nacional, dos de los asuntos más discutidos y polémicos de la legislatura. Con 30 votos a favor, 6 en contra del PAN y 0 abstenciones, los legisladores avalaron la convocatoria. Si en un principio Morena dijo que no movería ni una coma a la reforma educativa, ahora parece estar dispuesta a hacer ajustes para lograr el voto de la oposición. La operación será difícil por el difícil equilibrio entre esta y la CENTE, cuyos legisladores han votado en contra de ella y en la calle realizado manifestaciones y bloqueos para evitar su aprobación. Una difícil prueba para Morena en el Congreso. ¿La superará Delgado y Monreal? Posiciones. 1. El senador panista Damián Cepeda advirtió del madruguete educativo que se pretende dar, pues ni siquiera hay un dictamen de la iniciativa de reforma que el Senado regresó a la Cámara de Diputados. 2. El diputado federal por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que ningún asunto se ha discutido tanto como el educativo. No veo cuál es la razón para que se postergue, dijo, por lo que propuso solo discutir ese tema en el extraordinario. 3. El coordinador de Morena en el Congreso, Mario Delgado, dijo que espera que el próximo miércoles la minuta sea discutida en comisiones y votada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Periodo extraordinario, apenas terminó el periodo ordinario de sesiones, ya hay una convocatoria a periodo extraordinario. Pueden ser incluso más las que se convoquen para desahogar temas. El más importante, el más fuerte, el que se viene más discutido, desde luego, la reforma educativa, una de los asuntos que mayor debate han generado en la opinión pública y a ratos, no sé si usted coincida, pero ha sido tanto lo que se ha dicho al respecto que uno incluso se pierde de cuál es el foco y el planteamiento de esta nueva reforma con la que se quiere abrogar la anterior y generar un nuevo modelo educativo. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros aquí el diputado de Morena, Raúl Eduardo Bonifaz, muchas gracias, de Comisión de Asuntos Frontera Sur. De Frontera Sur, pero lo más importante, integrante de la permanente. Así es, pues primero, muchas gracias, don José, por la oportunidad de expresar ante la opinión pública en este importante medio, pues lo que se espera suceda a partir de mañana en la sesión extraordinaria que el Congreso de la Unión, a la que el Congreso de la Comisión Permanente ha convocado. Pues muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Te agradezco también muchísimo, Felipe Fernando Macías, diputado del PAN, ¿cómo estás? Pepe, muy buenas tardes, Raúl. Un integrante de educación, pero también de seguridad y de gobernación. Gobernación, o sea, poca cosa te toca en lo nada que más. Yo les preguntaría, de entrada, vamos a entrar por el proceso parlamentario. A ver, ¿está listo el Congreso para poder procesar esta reforma? El PAN dijo que no había dictamen, no sé si eso es cierto. El coordinador, tu coordinador en la Cámara de Diputados dice pues que habrá cambios, pero serán solo de forma. Sí, ¿cuáles son los cambios? ¿Hasta dónde? ¿Qué pasa si hay cambios y entonces regresa al Senado? Ahí tendrá que volver a ir a comisiones antes de elevarse al Pleno. Todo esto da tiempo. ¿Cómo está un poco esta, déjame decirlo así, lo que parece una especie de reposición de proceso parlamentario? Bueno, yo quisiera iniciar primero, don José, si me lo permite, señalando que la Comisión Permanente, primero, es el órgano del Congreso que cuando está en receso entra en funciones de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y precisamente este viernes pasado
se instaló la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que la integran 37 legisladores, tanto senadoras y diputados. El día de ayer, en la primera sesión de la Comisión Permanente, se decretó, por acuerdo de las fracciones parlamentarias, que se establecieran las sesiones extraordinarias necesarias para atender los temas pendientes. ¿A ustedes ya les llegó el dictamen de la permanente? Sí, bueno, la minuta nosotros ya la tenemos ahí en la minuta la envía el Senado a la Cámara de Diputados. Retache. Mañana, en la sesión que iniciará a las 10 de la mañana, con la inauguración de Congreso General, inicia a las 10 de la mañana, a las 11 hay un receso, iniciamos ya la Cámara de Diputados su sesión extraordinaria y se informa que se tiene la minuta que contiene las reformas. Sí, pero Mario Delgado dijo que hay cambios. ¿Cuáles cambios? Bueno, los cambios que se tienen no son fundamentales, no son cambios que van a llevar a la Cámara a que pudiera, como señalaba hace un momento usted con toda precisión, que pudieran hacer que esta reforma regresara otra vez al Senado. Hay el acuerdo de la mayoría de las fracciones, recordemos que la mayoría de las fracciones parlamentarias enviaron al Senado de la República ya la reforma en un acuerdo casi común, a excepción de algunos del Partido del Trabajo que se abstuvo y del Partido Acción Nacional. Exacto. Pero en sí, las fracciones parlamentarias, a excepción, repito, del PT y del PAN, están totalmente de acuerdo en lo que se envió al Senado. Y las modificaciones que hace el Senado al artículo 3º constitucional, algunas fracciones, y al 73, si mal no recuerdo, pues no son de fondo y lo que pudiera ocasionar que no fuera, así lo sentimos, aprobada mañana, una vez que las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales la revisen, la dictaminen. Y la suban al Pleno. La suban al Pleno en otro periodo que estará convocado por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva. Felipe, pues mañana tienes comisión. Así es. ¿Ya tienes el dictamen? No tenemos. ¿Ya sabes el dictamen. qué vas a analizar? ¿Sabes cuáles son los cambios que se proponen? Conocemos las pretensiones de fondo, tanto de la mayoría de Morena y obviamente las que nosotros estamos encabezando. Y yo sí lo quiero decir con toda puntualidad. El PAN votó en contra de que se realizara el periodo extraordinario el día de mañana. ¿Por qué? Porque Eso lo sabemos, sí. Así, y fuimos el único partido en votar en contra y mencionar por qué claramente no estamos de acuerdo en que se realice este periodo extraordinario el día de mañana. Tal pareciera que hay una prisa de Morena, más que de otra cosa, de quedar bien con los sindicatos antes del 15 de mayo. Ese es su objetivo, llegar al 15 de mayo con una reforma educativa, entre comillas, aprobada. Esa es la única prisa que tienen. Hoy no conocemos un dictamen. Mañana vamos a llegar a las 10 de la mañana a la instalación del Congreso General. Se va a sesionar nuevamente a las 11 para que apenas se turne el dictamen que proviene del Senado. Estamos hablando de una reforma constitucional y estamos hablando de que sí vienen cambios de fondo. El 80% de lo que se aprobó en diputados fue reservado en el Senado y por lo tanto no se aprobó allá con esta votación histórica donde se detiene esta mal llamada nueva reforma educativa. Hoy no la conocemos, sí vienen cambios de fondo y yo le pregunto al auditorio si creen ustedes que en media hora vamos a poder analizar las modificaciones hechas por el Senado para una reforma constitucional donde estamos hablando del futuro de la educación de las niñas y de los niños. En todos los dictámenes no nos podemos equivocar, pero en el educativo no nos podemos dar el lujo de fallar. Un artículo ambiguo, Pepe, un artículo mañoso, puede ser la diferencia, por ejemplo, en el gran debate que nos entra, si las plazas magisteriales caen otra vez en el control de sindicatos o va a ser por meritocracia para los maestros. Es grave que se esté pasando esta reforma en fast track y eso es lo que quiere Morena. Regreso hablando del periodo extraordinario que empieza mañana. Dos temas fundamentales, la reforma educativa y las leyes que acompañarán la construcción de la Guardia Nacional. Pero me quedé contigo, Raúl Eduardo Bonifaz, diputado de Moreno de la Permanente, y ponía sobre la mesa Felipe Macías del PAN, decía, a ver, y es cierto, hay dos
oposiciones que han acompañado este proceso por distintas razones. Una ha sido la del PAN, ha rechazado, primero votó en contra y luego rechazó la convocatoria del extraordinario. Y tienes también el otro, una CENTE que se te insubordinó sus diputados ahí en la Cámara de Diputados, varios de ellos votaron en contra de la reforma educativa. Y bueno, pues está el episodio Jara, que aunque no es hasta donde yo entiendo de la CENTE, pero pareciera vincularse o quererse relacionar la historia de su voto, que paró la reforma, con el propio movimiento sindical. Pero en cualquier caso, tienes dos oposiciones que yo no sé si siguen siéndolo o no, o si lograron consenso y hasta dónde. Y es la representación legislativa de la CENTE, cerca de 40 diputados hasta donde recuerdo, y el PAN. Bien, bueno, yo retomaría parte de lo que comentó mi compañero diputado. Primero, esta reforma educativa que plantea el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sin lugar a duda traerá a este país una educación diferente, una educación de excelencia, una educación de calidad. Y no es que estemos legislando a la ligera, ni con la rapidez. Este tema de la reforma educativa lleva muchos años que se ha estado discutiendo. O sea, tú dices, está suficientemente discutido, como se dice. Y voy a decir por qué. Ajá. Uno, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en todo el país realizó foros en donde las diferentes expresiones se manifestaron y opinaron en la elaboración de esta reforma educativa. Como nunca, la Cámara de Diputados abrió en Parlamento abierto su casa, la Casa del Pueblo, para que todos aquellos que quisieran emitir una opinión respecto a la propuesta de reforma educativa la dejaran plasmadas. Académicos, investigadores, gobernadores, presidentes municipales. Express no significa precipitarse. A ver, lo quieren hacer muy rápido, eso nos queda claro, pero eso no significa necesariamente mal. Ahora, todo ese proceso se traduce en votos en el Congreso para sacarla adelante. ¿Cómo ves las resistencias que has traído? CENTE y PAN. A ver, las resistencias las vamos a dejar a un lado. ¿Por qué? Porque ya hubo un dictamen que se dio en el Pleno y que se lograron las 2/3 partes de votación de la mayoría de las fracciones, y en esta libertad de conciencia que hay en la fracción de Morena, los diputados, con toda la libertad de algunos diputados del estado de Oaxaca, sí, los del emitieron, en del CENTE nada más hay 2 o 3, no son no los todos que son sean. todos. No, Okay. Se sumaron en solidaridad algunos otros diputados y diputadas del estado de Oaxaca a favor de no ir, o abstenerse del dictamen. Pero aquí lo importante es que se lograron las 2/3 partes de 500 diputados. O sea, tú dirías está garantizado. A ver, se garantizó. Ajá. Llega al Senado y en el Senado, por situaciones realmente desafortunadas de 2 senadores de Morena inclusive, desafortunadamente no estuvieron en el momento de la votación. Entonces, nosotros no tenemos ninguna duda de que será aprobada mañana. O sea, para ti esa no es bronca. Con todo respeto lo Ajá, digo, con sí. todo respeto y en la libertad que tiene cada uno de las diputadas y los diputados de expresar su voto. Pero si tenemos el antecedente, y con todo respeto, disculpe la insistencia, de que las fracciones, a excepción, como lo dice mi compañero del PAN, a excepción del PAN y el PT, que se abstuvo de votar, Sí. pues, la mayoría de los partidos estuvieron a favor de la reforma y así pasó al Senado. Es curioso. A ver, estamos viendo una situación curiosa y déjame ponértela sobre la mesa. El CENTE, por distintas razones, y el PAN están coincidiendo, digamos, en oposición a la reforma. Te voy a decir por qué eso no es cierto, Pepe. Porque Ajá. es un doble juego el de Morena que trae respecto a la CENTE.
Es correcto, digo, yo lo vivo en la Comisión de Educación, donde hay más de 15 maestros que son de la CENTE, de la coordinadora, y también el Pleno, bueno, ya en los 500 son más de 40. De esos 40, de esos 40 y tantos, estoy casi seguro que 40 votaron a favor, y ahí están en el tablero. Y solamente 3, los líderes, por cierto, de la CENTE, se abstienen. O sea, es ese doble juego. Unos los mandan a favor, y los líderes, por cuidar su gremio, votan en contra. Pero es ese doble juego que tienen. Pero a ver, veamos las cosas con realidad. El auditorio sabe perfectamente quién es la CENTE. Este grupo radical de disidencia del CENTE, que toma plazas, calles, secuestra cámaras, como lo hicieron en nuestro caso. Y qué coincidencia que el día que votamos la reforma, ni pío dicen, todos muy tranquilitos van a votar. Y es evidente porque, y aquí es porque el PAN fuimos el único partido en votar en contra. Porque en el artículo 16 transitorio, Pepe, queda perfectamente clara la puerta para regresar al régimen anterior de 2013, donde en estas famosas comisiones mixtas, los líderes sindicales decidían hasta el 50% de las plazas magisteriales y de la nómina magisterial. Es decir, esta reforma que actualmente está proponiendo Morena, regresa el privilegio al sindicato para decidir quién sí puede ser maestro y quién no. El PAN era intransitable para nosotros, no podíamos apoyar eso. Y sí, tuvieron su mayoría calificada con el PRI, que hoy se viene cuidando las espaldas de lo que hicieron en el sexenio pasado, se pega a Morena cuantas veces puede. Tienes un Movimiento Ciudadano y PRD que también andan viendo cómo quedan bien con la mayoría, y el PAN fuimos los únicos en votar en contra de este dictamen con sustento jurídico legal muy claro de que no vamos a permitir que regresen los privilegios sindicales. Y es tomar a la ligera, si es tomar a la ligera, pretender que hoy se puede pasar fast track un dictamen con modificaciones hechas por el Senado en el 80% del fondo del dictamen, si dan un análisis claro de cómo la Cámara de Senadores establece muy claramente por qué no puede transitar esta reforma educativa. Es la prisa que tiene el gobierno federal de entregarle su reforma al CENTE, a la CENTE, al Bester Gordillo y con todos los que hoy están haciendo alianzas sindicales magisteriales, lejos de pensar en una educación de calidad para niñas y niños. Ahí va la educativa nuevamente a ser discutida en el Congreso. Mañana comienza el periodo extraordinario. Me quedé contigo, Raúl Eduardo Bonifaz, diputado de Morena de la Comisión Permanente. Bueno, yo quisiera, con todo respeto, don José, decir Adelante. que, uno, la rectoría de la educación, de acuerdo a la reforma, así lo establece la reforma a la ley, es que corresponde ya al gobierno de la República, ¿sí? La rectoría de la educación. Dos, se quitan las evaluaciones punitivas a los maestros, desaparece la ley del Instituto Nacional de Educación para la evaluación, desaparece también, ¿sí?, la Ley General del Servicio Profesional Docente, y se crean nuevas figuras. Esto de que a las organizaciones sindicales se les volverá a dejar la misma... O sea, el 16 actividad transitorio a ti no te preocupa. ¿Eso no abre la puerta desde tu punto de vista para el regreso al sistema de control de plazas por parte del sindicato? No, porque está muy claro que corresponde al gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación toda esa administración de los recursos humanos, materiales y financieros que correspondan al magisterio, a las maestras y a los maestros. Esta reforma, sin duda, hoy histórica, beneficia al magisterio. Pero fíjense, voy con los dos. Me preocupa un tema, y es, a ver, una de las críticas que hubo a la reforma de Peña Nieto fue que sobre todo se quedó en la parte laboral y no se metió en la parte académica, en la parte educativa. Hoy, uno de los puntos de mayor litigio que estamos discutiendo en la opinión pública, y a lo mejor ha sido por, digamos, sesgos de los propios medios o lo que ustedes indiquen, pero ha sido también otra vez un tema más bien laboral. Si el 16 abre la puerta para meterte al tema del control de las plazas o no. Ese es el punto, por lo menos el que hemos estado viendo más litigioso. ¿No tenemos el peligro de volver a caer en lo mismo? Es que eso es lo que lamentamos, que en toda esta discusión el propio presidente de la República centró el debate en las pretensiones de líderes magisteriales. Poco se habló de planes de estudio, de infraestructura educativa, de realmente el centro, que son las niñas y niños. Y hoy estamos discutiendo pretensiones de líderes sindicales. Y voy a dejar muy claro porque sí el 16 transitorio sí hay un riesgo, y no nada más lo dice el PAN. Ya varias asociaciones civiles se han pronunciado, México Evalúa, Mexicanos Primero, muchos actores
públicos se han manifestado en este sentido, porque establece muy claro que el régimen de admisión y promoción se regirán según el decreto. Y el decreto, en ese transitorio, también hace referencia al artículo 123, al apartado B, que tiene que ver con los trabajadores del Estado. En esa parte y en la ley y en su ley reglamentaria, en el artículo 62, están establecidas las comisiones mixtas. Es decir, queda ambiguo al litigio en el decir, puede ser que algunas plazas se pudieran concursar atendiendo el tercero constitucional, pero también atendiendo ese 16 transitorio, el 50% de las plazas también se pueden estar dejando en líderes sindicales. Y no lo decimos nosotros, ahí están los testimonios en medios de comunicación de especialistas que han manifestado el riesgo que esto implica por la aprobación que se dio. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se blinde perfectamente, que sea por evaluación. Ahora es curioso, porque ni siquiera eso, hasta donde yo logro ver, ustedes me desmienten, pero ni eso creo que ha tranquilizado suficientemente a la gente, porque siguen un poco con críticas similares sobre queremos que la abrogación sea total y de hecho actos de rechazo que han permanecido o no. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo quisiera comentar que primero tenemos que construir el nuevo proyecto de nación y ello requiere modernizar la educación. Sí, tenemos que pensar en ello y ese debe de ser nuestro infinito. Sí, no tengo duda en que vaya a aprobarse esta minuta que mañana nos llegará del Senado. Pero están las leyes secundarias que tenemos que empezar también a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que expedir la ley del organismo para que las maestras y los maestros tengan una carrera eficiente. Tenemos que expedir las leyes generales en materia de educación superior, ciencia y tecnología e innovación. Tenemos también que realizar las reformas a la legislación correspondiente tenemos 120 días para hacerlo. O sea, la reforma educativa nos lleva a la elaboración que tenemos que tener en menos de 120 días de las leyes secundarias, en donde también, ¿sí?, los estados en el ámbito de su competencia tendrán que hacer lo propio y ajustarse a las nuevas disposiciones constitucionales. O sea, esta reforma constitucional, ¿sí?, apenas está también empezando, porque, insisto, vienen las leyes secundarias, en donde también, con toda la libertad, los organismos sindicales, las organizaciones civiles, sociales, que estén interesadas en el tema, van a volver a opinar. O sea, que esto todavía no está concluido. Sí están definidos los temas sustantivos, sustanciales, que nos llevaron a la reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, fue esa reforma, pero déjame retomar, hubo un trabajo también intenso del PAN. Yo seguí el tema y, bueno, el coordinador Romero Hicks estuvo muy metido también en todo el proceso, incluso en la elaboración del dictamen aprobado y que finalmente el PAN no le entró. Yo te preguntaría, ¿eso llegó a suponer incluso la posibilidad de un quiebre dentro de la propia fracción del PAN? No, para nada. De hecho, el grave problema aquí es que sí, vamos a transitar a la discusión de las leyes secundarias. El problema en qué se van a anclar esas leyes secundarias. Por eso nosotros estamos pugnando muy fuerte para que sea sobre evaluación y meritocracia el régimen de admisión y asignación de plazas. Porque una cosa es que se ancle en eso, en concursos de oposición y en evaluaciones, y otra cosa es que se anclen en el 123, que va en discrecionalidad de asignación de plazas. Y ahí déjame preguntarte, ¿cuál es la idea de Morena sobre eso? Bueno, nosotros hemos repetido, y la respuesta la comenté hace un momento, ¿sí? El Estado es el responsable de todos los temas de carácter administrativo y financiero que se relacionan con la educación pública. Eso es un mensaje, digamos, para la propia gente, decirle, a ver, estas plazas son del Estado, no son tuyas. Es que es parte de la reforma. No te las vamos a pasar. Así como le ha dicho el presidente, la nómina está centralizada, no va a regresar. Aquí está determinado así y nosotros cumpliremos con lo que ha sido este acuerdo, dictaminado, insisto, por la mayoría de las fracciones parlamentarias.
El problema es que el Sí. texto del dictamen dice otra cosa, Pepe. Eso es lo que nos tiene que regir el 16 transitorio, es lo que dice es otra cosa. Y cerrando lo que me preguntabas, ¿por qué el PAN, incluso en comisiones, votamos a favor de este dictamen? Exacto, Porque exacto. retomaba muchas cosas que presentamos como oposición. Pero en esa misma sesión de comisión, de hecho yo me tocó dar posicionamiento, condicionamos el voto a favor en el Pleno, salvo dos condicionantes. Una era el retiro de ese 16 transitorio, porque ok, nos pueden decir, ok, retomamos gran parte de sus propuestas, pero la madre de todas las batallas, el punto toral y lo más importante, que es no regresar a la venta de plazas, sí lo está dejando vulnerable y abierto Morena. Por eso es que nosotros no podíamos acompañar este dictamen, incluso aunque hayan tomado propuestas nuestras secundarias. Pero el gran tema donde se está centrando la gran batalla, que es no regresar a esa época de corrupción, donde líderes sindicales decidían quién era maestro y no podíamos aprobar eso si hoy viene así mañosamente redactado ese artículo. Se pueden decir muchas cosas en el discurso, pero lo importante es lo que viene en el dictamen. Hay otro punto también que me importa mucho esclarecer y es el tema que ponen sobre la mesa sobre asegurar, aunque ya no sean punitivas, efectivamente, a diferencia de la reforma anterior, si las leyes secundarias, ustedes estarían de acuerdo, Morena estaría de acuerdo en que se encontraran mecanismos, digamos, de mayor meritocracia y competencia para el ingreso y promoción dentro del magisterio. Es uno de los puntos también que han sido centrales. Estamos hablando del periodo extraordinario, se convoca para iniciar mañana, estoy hablando con los diputados Felipe Macías del PAN, integrante de la Comisión de Educación, y con Raúl Eduardo Bonifaz de Morena, de la permanente. Me quedé contigo. Sí. Y yo te preguntaría, a ver, el otro gran tema de la reforma, ya sabemos que el INE desaparece del dictamen que se va a someter mañana, ya se había votado antes, pero aquí o en las leyes secundarias que tú relatabas hace rato, ¿están de acuerdo y hay mecanismos que aseguren que aunque la evaluación no sea punitiva, es decir, que no permanece, no dependa la permanencia de los maestros de que pasen un examen, ni ingreso ni permanencia, hay contempladas medidas para asegurar, digamos, calidad, eficiencia, competencia, méritos de parte del cuerpo docente? Sí, sí, así es. Y la reforma educativa establece que se constituirá un Consejo Técnico de Educación. Este Consejo Técnico de Educación corresponderá al Senado de la República designarlo y este Consejo tendrá la responsabilidad de precisamente de revisar todos estos temas a que ha hecho referencia. ¿Como el Consejo Técnico se mete desde las leyes secundarias a hacer aportaciones? El Consejo Técnico ahorita va a recibir todo lo que tenía del INE, todo lo que es relacionado con las cuestiones de carácter administrativo. Ajá. Y tendrá que designarlo el Senado. Okay. Pero volviendo a uno de los comentarios que hacía el señor diputado, las cámaras, tanto de senadores como la de diputados, logran llegar a la determinación de decretos, de dictámenes, a través de acuerdos políticos. Son los acuerdos de las diferentes fracciones las que permiten ir caminando a todas estas reformas. Y en esa medida, en el caso, por ejemplo, recuerdo que Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Institucional, hicieron observaciones a esta propuesta, y las observaciones de ellos y de las demás fracciones, tanto del Partido Verde, del Partido Encuentro Social, del Partido del Trabajo, inclusive del PRD, están consideradas, y con todo afecto y respeto para el señor coordinador del PAN, que inclusive en tribuna el diputado Mario Delgado expresó su reconocimiento al señor diputado Romero Hicks, porque en su momento también hizo comentarios y observaciones que, si bien no están registradas en un documento, sí se valoraron y sí se tomaron en cuenta. ¿Está reclamando al PAN falta de cumplir acuerdos? No, yo soy muy respetuoso de todas las fracciones. Ajá. Estoy haciendo un comentario que los acuerdos políticos son los que llevan a lograr las reformas. Y aquí la mayoría de las observaciones que hicieron
las demás fracciones están contempladas para en la alcanzar el reforma. acuerdo de los que hablas. Y que al ¿Perdón? final, para poder alcanzar los acuerdos. Sí, claro. Lo cual no se produjo. Vienes. No, y en ese sentido, a ver, hay que decirlo con toda claridad. Efectivamente, Juan Carlos Romero Hicks y el grupo parlamentario del PAN, me atrevo a decirle que corrigió muchísimas cosas de la iniciativa que mandó el presidente en diciembre. Ahí, por ejemplo, el presidente derogaba cualquier tipo de evaluación totalmente. Y gracias a la lucha que dimos nosotros es como se retomó el tema de evaluación para ingreso y promoción, que hoy es lo que vemos en riesgo con el actual dictamen. El presidente, en un error absurdo, había quitado la autonomía universitaria del dictamen y también fue Romero Hicks el que se lo corrigió. Habían quitado educación inicial y nosotros se lo corregimos. Eso ya no hay duda que estamos fuera ya de ese debate, ¿va? No, claro. No, porque ya está considerado precisamente autonomía universitaria, educación inicial, ciencia y tecnología, educación pluricultural y plurilingüística. O sea, todas esas aportaciones, si bien no están aquí, se discutieron. De acuerdo. Y bueno, y están plasmadas. Están plasmadas en esta reforma. Y el punto más importante, que de hecho lo decimos con mucho orgullo y también con toda claridad, porque siempre hablamos de frente y fuimos muy francos, incluso el coordinador se lo planteó a Mario Delgado. El punto y nuestra madre de la batalla era el tema de no regresar los privilegios a la venta de plazas. El tema clave para ustedes es el 16. Sí, porque eso es lo que movió un poco el consenso incluso del PAN para no ir con la reforma del 16. En eso, aunque la posibilidad, es una interpretación. ¿Estamos? Es una interpretación legal, jurídica. O sea, estamos hablando de una posibilidad. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana en comisiones y en el Pleno. Yo por lo pronto les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo hoy para poder brindarle al público información de lo que puede suceder mañana allá en el Congreso. Muchas gracias. Felipe Fernando Macías del PAN, integrante de la Comisión de Educación, muchas gracias. Raúl Eduardo Bonifaz, diputado de Morena. Muchas gracias, don José. Permanente. Muchas gracias a su amable auditorio, que es muy extenso. Es un gusto haber platicado con mi compañero legislador. Igualmente, diputado. Muchas gracias, Pepe. Un honor estar aquí. Muchas gracias a los dos. Y entonces mañana se agotaría el extraordinario. Yo creo que en la madrugada del jueves. Seguramente. Espero que no hayan hecho planes para mañana a lo largo del día ni en la noche. Está libre. No se vayan a ir a cenar, porque ya ven que es bastante complicado lo que sucede cuando alguien toma esas decisiones. Que les vaya muy bien. No sé si leyó que precisamente...